Momento de esperanza con el Padre Manuel. 3 de febrero, viernes de la cuarta semana del tiempo ordinario. Celebramos hoy en la iglesia la memoria de San Blas, obispo y mártir, y San Óscar, obispo. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria, en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan Bautista ha resucitado y por eso los ángeles actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los antiguos. Herodes al oírlo decía: ¿es Juan, a quien yo decapité en la cárcel, que ha resucitado? Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Felipe, y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. En muchos asuntos seguía sus pareceres y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras, que te lo doy. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró enseguida, a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de su guardia que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su vez a su madre. Al enterarse, sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El amor fraterno es el amor que está dispuesto a todo por el prójimo. Es poder mirar al otro desde el deseo sincero de dar lo mejor y contribuir al bienestar y la felicidad del otro. El amor fraterno se expresa con continuos gestos de solidaridad, y antes de preguntar si los demás lo están practicando, es necesario que me pregunte si yo lo estoy practicando. ¿Por qué inicio esta meditación hablando sobre el amor fraternal que debe existir entre todos nosotros? Es porque cuando Jesús se entera de la muerte de Juan, se da en él una tristeza, pero también ya el momento
cumbre para salir adelante a iniciar su ministerio público. Y vemos aquí todo el episodio de Juan el Bautista, aquel pecado que trajo consigo la muerte de un hombre justo, pero que tenía que ser así para que Jesús entonces saliera. Como dice Juan en uno de sus capítulos, él dice: es necesario que él crezca y que yo disminuya. Ese es el amor, esa entrega total, esa donación que dio Juan para que Jesús sea reconocido. Aquí es cuando se da, cuando están hablando de Jesús. Herodes tenía deseo de conocer a Jesús, porque estaba intrigado con todo lo que oía, todo lo que estaba pasando. Y le dicen que Juan el Bautista ha resucitado porque actuaba con los ángeles. Otros decían que era Elías o un profeta grande. Y Herodes reconoce aquí a ese Juan que ustedes dicen: lo mandé decapitar yo en la cárcel. Por lo tanto, ¿quién es ese de quien se está hablando tanto? La persona de Jesús es apasionante. La persona de Jesús nos conmueve, nos llama poderosamente la atención. Y muchas veces actos de corrupción dañan el que podamos acoger a Jesús. Aquel acto de aquel hombre en aquel momento pecaminoso, el de Juan, que le tuvo como consecuencia su muerte. Herodes peca contra un hombre justo, es un acto público de corrupción por beneficiar a un grupito, por cumplir un juramento, por los convidados. Mató a un hombre justo. Jesús es reconocido a base también del martirio de Juan el Bautista. Qué grande es Juan. No se equivocó Jesús cuando dijo: ese es el hombre más grande nacido de mujer. Qué grande es Juan, que todavía al final de su vida estaba testimoniando a Jesús, al Mesías, preparando el corazón, el camino. Por eso al final dice la palabra de Dios que Herodes se entristeció por el juramento y los convidados. Como bien escuchábamos, él en ocasiones llegó cuando Herodes estaba y pedía opiniones y le daba, y Herodes lo escuchaba con atención. Herodes ponía atención a Juan. Y había algo aquí, era que Juan le recriminaba que no le era lícito estar con la mujer de su hermano. Y es aquí donde entonces se da este odio de parte de la mujer de Herodes, Herodías, hacia Juan el Bautista. Tenemos que vivir en esa fidelidad, en esa entrega, en ese amor, en esa plenitud de hijos de Dios. Vivir con amor nuestro seguimiento, nuestra vocación de servicio, aun cuando las cosas no parecen bien. Por eso pidamos a Dios que nos dé la gracia de acoger desde el corazón el amor de Dios, ese amor fraternal que debemos vivir entre hermanos, que podamos todos con humildad y sencillez acoger ese amor que hoy nos muestra el Señor. Oremos con el himno para este día en nuestras laudes. Eres la luz y siembras claridades, abre los anchos cielos que sostiene como columna el brazo de tu Padre. Arrebatada en rojos torbellinos, el alba apega estrellas lejanísimas, la tierra se estremece de rocío. Mientras la noche cede y se disuelve, la estrella matinal, signo de Cristo, levanta el nuevo día y lo establece. Eres la luz total, día del día, el uno en todo, el trino todo en uno. Gloria a tu misteriosa teofanía. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia y te acompañe siempre. Amén.